Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a una grabación más de Estadística para Pedagogía y Educación Social. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a recordar las etapas de la estadística, poniendo especial atención en los últimos puntos, que a fin de cuentas son de los que van a tratar el examen. En el examen, en el fondo, lo que buscan es saber si seríais capaces de concluir un estudio estadístico, o sea, saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Eso es lo más importante que os van a pedir, y saber qué significará eso, por supuesto, no solo les llega con saber ver que sabéis hacer si se cumple o se rechaza, sino que quieren saber si sois capaces de interpretarlo. Pero para ello hay toda una serie de etapas previas, que son las que vamos a empezar a ver. Las primeras muy rapiditas, porque ya es la tercera vez que las vemos, y después un poco más poquitito a poquitito, y en principio esa va a ser la clase de hoy, concluyendo todo ello con un examen. Vamos a coger este examen, que es el examen de 2010-2011, septiembre original, donde vamos a hacer unas cuantas preguntas. Primero leeremos el enunciado y a partir de este enunciado contestaremos hasta la pregunta 33. ¿Vale? Que es un examen muy sencillito, en tanto que no hay que hacer ningún cálculo. Todos los cálculos ya nos lo dan hecho, por eso queríamos trabajar con este. Bueno, las etapas de la estadística. Lo primero, por supuesto, son toda una serie de etapas de tipo teórico, como la identificación del problema, y que el problema tiene que ser resoluble, entendiendo resoluble como que puedo sacar toda la información al respecto. Después hacer un estudio de la cuestión, que es estudiar todo lo que se ha escrito sobre el tema y mirar de que no nos queden lagunas, que todo vaya correctamente. Una vez que ya tengo el estudio de la cuestión, tendría que trabajar, podría llegar a replantearme el problema, pero en principio pensemos que todo va bien. Solo tendría que marcar los objetivos. Estos objetivos son clave, ya que gracias a estos objetivos yo voy a conocer a las variables y las funciones que van a realizar, si es una variable independiente o dependiente, si va a ser la causa o va a ser el efecto de mi estudio estadístico. Voy a saber si el investigador va a ser más o menos imparcial, entendiendo como que si es un poco parcial, mi estudio será unilateral, y si es imparcial será bilateral. Todo eso me lo dicen gracias a los objetivos. Estos objetivos, por lo tanto, pueden cambiar completamente la perspectiva de un estudio estadístico. Y gracias a estos objetivos tendremos que plantearnos las hipótesis, porque las hipótesis de trabajo, son dos. La importante es la hipótesis nula, que nos dice que no hay relación causa-efecto, porque como científicos no podemos decir que existe una relación cuando no la he probado todavía. Por eso siempre partimos del hecho de que no exista relación. Pero ante esta hipótesis nula tiene que haber una alternativa, que es la hipótesis alternativa, que se aceptará cuando se rechace la hipótesis nula. Y esta hipótesis alternativa está muy relacionada con los objetivos. De hecho, aunque es también una frase hecha como la hipótesis nula, en el fondo tiene que decir lo mismo que los objetivos. Tiene que decir exactamente lo mismo que los objetivos. ¿Vale? Eso va a marcar que también la hipótesis nula, aunque va a ser siempre igual, su opuesto, que es la hipótesis alternativa, puede mostrar unilateralidad o bilateralidad. Si simplemente quiere saber si hay diferencias, estará siendo bilateral, estará siendo imparcial. Pero si cree que estas diferencias irán a favor de uno de los dos grupos, estaría siendo unilateral, estaría haciendo trampitas. ¿Vale? Bueno, cuando ya tengo todas estas, que son las etapas puramente teóricas, ya tendría que dedicarme a crear o escoger el instrumento de recogida de la información, entendiendo que yo necesito muchos datos para trabajar, y para tener estos datos tengo que tener un instrumento, ya sea un test, un examen, una prueba objetiva, una prueba estandarizada, una observación mismamente o una entrevista,
para que me den datos. Y estos datos los tendré que sacar de alguien. Estos datos se extraen de una muestra, dado que como no puedo trabajar con la población, lo que hago es escoger una muestra, que es un grupo más pequeñito y que se parece a la población porque lo extraigo de la población. Si yo conozco la muestra, en teoría podré extrapolar los datos que tengo de la muestra a la población y así llegar a escoger, a conocer la población. A este proceso de escoger la muestra se le llama muestreo y hay de muchos tipos, ¿vale? Hemos visto en clases anteriores todos los tipos de muestreo que hay. Pero sobre todo me gusta clasificarlos en dos, probabilísticos, que es cuando escojo las muestras al azar por uno de los múltiples métodos que hay, ya sea con un software informático, con un bombo como los de la Lotería de Navidad, o muestreo no probabilístico. Estos muestreos no probabilísticos es cuando cojo a la gente que tengo cerca, que tengo delante, la gente que pasa por al lado mío, la gente que me conviene porque me resulta más fácil trabajar con ellos que con otros. Bueno, pues esos son los muestreos no probabilísticos. Cuando ya he escogido el instrumento y la muestra, le paso a la muestra el instrumento y recojo todos los datos. Estos datos son muchísimos. Para poder trabajar con ellos y no volverme loca, lo que tengo que hacer es tabularlos. Esto de tabularlos significa meter los datos en la matriz, que es una tabla donde se encuentran todos los datos ordenados. Y no solo eso, sino que también tengo que tener un libro de códigos, porque los valores de la matriz siempre estarán codificados, siempre serán números, nunca puede haber letras. Entonces, como si alguien no ha estudiado, no ha hecho el estudio estadístico, mejor dicho, puede encontrar dificultades de no entender qué es lo que quiere, qué son cada uno de los números. Para ello, el libro de códigos nos va a explicar qué función hace cada valor, incluso nos va a explicar qué función hacen los valores que faltan, los que se conocen como missing, a ver si he puesto demasiadas S, missing date. Los missing date son datos perdidos que realmente son datos de los cuales carezco, y esos también debo especificarlos en el libro de códigos, porque que esté una casilla en blanco tiene un significado. Puede ser que la persona a la que tenía que recoger la información no pudo asistir ese día por cualquier motivo, y eso se tiene que tener en cuenta también, porque puede haber diferentes motivaciones por las que nos falte un dato. Para comprobar que me falta el dato por un motivo como que la persona ha faltado y no porque me he confundido al pasarlo, eso lo que tengo que hacer es depurar los datos una vez que están metidos en la tabla. Depurar los datos es tan fácil como intentar observar que no he metido la pata hasta el momento. Y ya con estos puntos ya habría hecho todas las etapas puramente teóricas de la estadística. Ya tendría que empezar con lo que se conoce propiamente como estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la etapa de la estadística donde tengo que conocer a la estadística descriptiva, es la parte de la estadística donde tengo que conocer a la muestra. Intento sacar con los datos que he sacado de la muestra, conocerla, cómo es el valor promedio, si está muy homogénea, muy heterogénea, si es normal, si es extraña. Todo eso lo sé gracias a los cálculos de la estadística descriptiva, que solo se ocupan sobre la muestra, y a sus cálculos se les llamará estadísticos. Los estadísticos pueden ser de diversos tipos, de hecho se le clasifica en dos: estadísticos de tendencia central, que son aquellos que se dedican a explicar al individuo promedio, que intentan mostrarnos al individuo normal. Y por otro lado están los de variabilidad o dispersión. Los estadísticos de variabilidad o dispersión lo que buscan es mostrar si el grupo está muy unido o está más bien disgregado, si hay mucha variedad en sus valores. Bueno,
Todo ello lo haré o por un programa informático, por software informáticos que me permitan hacer los cálculos estadísticos directamente, que es como quieren que hagáis el trabajo el trabajo que mandan todos los años. Se supone que lo tendréis que realizar con un programa estadístico específico de estadística, ya sea el SPSS, que es el que suelen utilizar ellos, el Minitab, el ERE, no el Excel. El Excel no es un programa estadístico matemático, ¿vale? Es un programa que tiene funciones que puedes utilizar para momentos concretos, pero no sería lo adecuado. Bueno, y la otra opción es hacer todos los cálculos a mano por medio de tablas de frecuencias como las que vimos la semana anterior. Bueno, la estadística descriptiva, por lo tanto, busca conocer solo y exclusivamente la muestra. Una vez que ya conozco todo lo que se puede conocer de la muestra, tengo que ir a mi objetivo final. Tengo que pararme a pensar qué era lo que yo quería. Y lo que yo quería es conocer a la población y saber si se cumple la hipótesis nula o no, si es relación causa-efecto o no, pero siempre desde el grupo total, no sobre la muestra, sobre la población. Esto nos lleva a una última etapa de la estadística, que es la estadística inferencial. La estadística inferencial es la estadística que busca conocer a la población y consta de dos etapas. Una primera, que es simplemente conocer a la población, intentar conocer cómo es la población, si es homogénea, si es heterogénea, cuál es el valor promedio. Y la otra etapa es la etapa que busca saber si se cumple o no se cumple la hipótesis nula, si hay relación o no hay relación causa-efecto entre las variables. Esas dos etapas se trabajarán por separado en el fondo. La primera etapa, la de conocer a la población, se hace igual que la segunda también, se hace con los datos que he extraído de la muestra, entendiendo el cuadradito es la población y la muestra que he extraído es este circulito. Yo aquí ya hemos comentado que había dos tipos de errores que se pueden llegar a cometer cuando no trabajo con todos los sujetos. Cuando estoy trabajando con gran cantidad de números y no son todos los sujetos que debería de trabajar, nos vamos a encontrar con dos tipos de errores. Uno es el que se conoce como error de sesgo. Error de sesgo o sesgo estadístico. Este error de sesgo es que mi muestra, aunque se parezca a la población, tiene lo que llamamos homocedasticidad, que significa que mi muestra y mi población, como son como madre e hija, se parecen entre sí, son similares, pero no puedo asegurar que sean exactos 100%. No puedo asegurar que no haya ni la más mínima diferencia entre una y otra. Porque siempre algo de diferencia nos vamos a encontrar. Esa pequeña diferencia que hay entre la muestra y la población es lo que conocemos como sesgo, que se mide con lo que se llamaba error típico. Bueno, el error típico es la diferencia que hay entre la muestra y la población. El error típico es la diferencia que hay entre la muestra y la población porque no siempre van a ser idénticas. Voy a volverlo a escribir, que no se ve bien. Sesgo, que se mide por el error típico. Pero, aparte, también sabíamos que podía haber otro tipo de error. Otro tipo de error que era el error humano. Que el que tiene boca se equivoca, ¿vale? Que yo, al trabajar con tantos datos, puedo cometer lo que es el error humano, que me confunda a la hora de calcular o trabajar con los datos. A este valor se le llamaba alfa. Alfa o error humano, que lo normal es que me lo den en proporción, o sea, valores de 0 a 1. Porque recordar que en estadística no nos gusta trabajar con valores en tanto por ciento, de 0 a 100. Lo que hacemos es dividir el tanto por ciento entre 100 para convertirlo en valor de 0 a 1 y así trabajar con ello. Yo, si creo que me voy a confundir un 5% de las veces, lo divido entre 100 y eso será el alfa, 0,05. Este es el alfa más habitual. Si no nos especifican que alfa nos van a dar
o dándonos directamente el alfa o dándonos el nivel de confianza, que es la confianza que tengo en no equivocarme, que recordemos, todo esto ya está explicado. Si yo confío que no me voy a equivocar 95% de las veces, eso es que me equivocaré un 5% de las veces. El nivel de confianza es el tanto por ciento que creo yo que no me voy a equivocar. Y el alfa es lo contrario, lo opuesto. Pues si no me dan el alfa, tengo que dar por hecho que es el alfa base, el alfa normal, el error normal, que es confundirse el 5% de las veces, que en proporción será el 0,05. Este alfa recibe también otro nombre, que ya os hablaré de él más adelante, que es el error tipo 1. El error tipo 1 es lo mismo también que hablar del error humano. Bueno, pues una vez que yo ya he conocido los cálculos de la muestra, una vez que yo ya sé todo lo que se tiene que saber sobre la muestra, tengo cálculos como la media, la varianza y demás, yo quiero conocer a la población. Quiero conocer esos mismos valores, pero para la población. Lo que tengo que hacer es extrapolar los datos, inferir los datos que tengo de la muestra a la población, pero teniendo en cuenta los dos errores que se pueden cometer, el error humano y el error humano y el error típico, el error de sesgo. Hay que entender que siempre tengo que tener en cuenta y mirar estos valores. Lo que tengo calculado son los estadísticos, los valores de la muestra, a los que le tendré que sumar y restar lo que se llama error muestral. El error muestral es la mezcla, es meter en una coctelera el error típico, error de sesgo, el que mi muestra no sea idéntica a la población, y meter también en una coctelera el error humano, batirlo bien y juntar así todos los errores que se puedan llegar a cometer. Si junto estos dos errores será el error muestral o error máximo, que también se llama. Este error muestral o error máximo se sumará y se restará. ¿Por qué se suma y se resta? Porque yo me puedo confundir por arriba o por abajo. La muestra se puede parecer a la población, o se puede, mejor dicho, diferenciar de la población por lo alto o por lo bajo. Por eso se suma y se resta, y así obtendré el valor de la población, la media de la población, que es esta mu, ¿vale? Pero no lo obtendré en un dato concreto, en lo que conocemos como parámetro. El parámetro es el valor para la población. Los parámetros están hablando de poblaciones. Siempre que hables de parámetro, estás hablando de población. Pues realmente, cuando hablamos de parámetros, nos estamos refiriendo a intervalos de confianza. Son intervalos de confianza, porque yo no te puedo decir un valor exacto en el que esté por el error, porque hay error y yo no sé si se va a cometer todo el error o al final no se ha cometido nada del error. Esto solo son especulaciones. Lo que vemos es el máximo de error que se puede llegar a cometer. Por eso yo te diré que más o menos estará en un intervalo de confianza el parámetro, el valor de la población, entre un límite superior de error, un límite superior y un límite inferior, que esto ya hablaremos más adelante, todavía no tenéis que saber hacerlo. Y a ver si soy capaz de escribirlo ahora, un límite inferior, porque el punto exacto del parámetro es imposible de conocer, porque lo lógico, yo creo que me voy a equivocar un 5% de las veces, pero a lo mejor no me equivoco un 5% de las veces, solo me equivoco un 2%. Eso puede pasar, no puedo asegurarlo. Entonces yo puedo decir que como máximo, lo máximo, por arriba y por abajo me equivocaré un 5%. No puedo asegurar lo que lo vaya a hacer mal, seguro, el 5%. Y lo mismo con el error de sesgo. Puede que mi muestra no se parezca a la población en esto, pero a lo mejor no llega a ser esto entero, se queda un poquitito por debajo. Eso no lo puedo asegurar del todo, por eso hay un intervalo de confianza. Bueno, y esto de aquí es cómo se conocen los parámetros, los valores de la
población. Conocemos los valores de la población de esta manera, ¿vale? Intentando hacer lo que se conoce como intervalos de confianza. Pero hay un paso más que me interesa. No solo necesito conocer los parámetros. ¿Qué más necesito? Necesito saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula, tendré un punto más que mirar. El saber si se cumple la hipótesis nula se hace por 3 métodos diferentes. ¿Vale? Hay 3 métodos diferentes para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula, pero el que más se utiliza, el porque es el más exacto y el mejor de todos, bueno, no, a lo mejor no es el que más se utiliza, pero el que sí que es seguro, que es el más exacto, es el realizar los cálculos que se llaman estadísticos de contraste. Los estadísticos de contraste son toda una serie de fórmulas que nos permiten saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Vosotros lo tendréis en el formulario en la página 14. Vamos a verlos. Aquí están los estadísticos de contraste. Bueno, hay muchísimos más, pero este año vosotros solo vais a trabajar con 2. Uno es la TED-Student, que ya os explicaré cómo surgió, que es una historia muy bonita, y otro es la Z normalizada, que es más antiguo. La TED-Student es comodín, porque sirve para todo, sirve para muestras grandes y para muestras pequeñas. Pero la Z normalizada solo sirve para muestras grandes, porque antes los estudios estadísticos no se hacían con grupos de gente muy pequeñitos, sino que se hacían con grandes cantidades de gente. Entonces, la Z normalizada servía para solo grupos grandes, pero cuando se fue avanzando los estudios y se empezó a trabajar la estadística más a diario, ya empezamos a trabajar con muestras pequeñas y para ello es necesario la TED-Student. Estas fórmulas son muy complicadas, bueno, tampoco son tanto, pero estas fórmulas son un poco larguitas, tenemos que saber hacer muchas cosas antes. Hoy lo único que vamos a ver es un poco por encima cómo funcionarían estas tablas. Lo primero, el resultado que da esta fórmula, después de sustituir todas las letras por sus correspondientes números, hacer las multiplicaciones, las sumas, las raíces y las divisiones, el resultado que me da se le llamará empírico. El valor empírico es el resultado de las diferencias reales que hay entre el grupo de control y el grupo experimental, porque hay que entender que en un estudio estadístico yo quiero saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula hablando de que este grupo, esta muestrecita, a ver si soy capaz de, esta muestra pequeña la tengo que dividir en 2. Uno será el grupo de control al que no se le aplica lo innovador y otro el grupo experimental con el cual utilizaré como innovación. Yo compararé el grupo de control con el grupo experimental para saber si hay diferencias o no. Así, el resultado que me dé la fórmula del estadístico de contraste, que son la TED-Student y la Z normalizada, es lo que conocemos como empírico. ¿Y cómo sé yo que este empírico significa que se cumple o que se rechaza la hipótesis nula? ¿Cómo me dice este valor, que suele ser un valor pequeño, menor de 10? ¿Cuándo significa que se cumple y cuándo significa que se rechaza la hipótesis nula? Pues para ello tengo que comparar el valor empírico con lo que conocemos con valor teórico crítico o ideal. El valor teórico crítico ideal es el valor máximo que debería de tener las diferencias para que se cumpliese la hipótesis nula. Y para conocer este valor teórico crítico ideal, toda una serie de investigadores estuvieron creando una tabla donde ponían todos los posibles valores teóricos, críticos e ideales. Para conocer el valor teórico solo necesitaríamos 3 cositas. Uno es el alfa, el error humano. Otro, saber si mi estudio es unilateral o bilateral. Y el tercero son lo que conocemos como grados de libertad. Estos grados de libertad dependen del tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es la muestra, más se parecerá a la población
y más libres estaremos. Si nos fijamos, aquí tengo dos poblaciones con dos muestras. ¿En cuál estaré más libre, más tranquilo y sabré que me puedo equivocar menos? ¿En este primero o en este segundo? En el que voy a estar más libre será en el primero, porque hay más tamaño de la muestra y la parte rosa, que es la parte que me puedo equivocar, es la parte que no cojo, entonces me puedo equivocar en esa parte, va a ser más pequeñita que en el otro. De ahí que los grados de libertad dependan del tamaño de la muestra, porque cuanto más grande es el tamaño de la muestra, más libertad tendré. Yo lo que tengo que hacer es a el tamaño de una muestra le sumo el tamaño de la otra muestra y le restaré 2. ¿Por qué le resto 2? A estos dos, una compañera mía les llamaría los melchores. Una compañera mía, siempre que cuando tenía que hacer un trabajo, cuando estudiaba en la universidad, le tocó hacerlo con un chico que no trabajaba, pero nada. Vamos, que era un jeta de la vida. Todo el mundo hemos tenido a la hora de trabajar una de estas personas que no trabaja nada y que a ti te toca hacer el doble de ellos. Pues eso siempre te lo vas a encontrar. En cualquier grupo te vas a encontrar una persona de estas que es parasitaria. Pues teniendo en cuenta eso, también lo tengo que tener en cuenta en un estudio estadístico. Yo le sumaré al tamaño de una muestra, le sumo el tamaño de la otra muestra, pero le resto los dos melchores, las dos personas que seguramente vayan a estorbar más que ayudar. Por esto es lo que conocemos como los grados de libertad. Cuanto mayor sean estos grados de libertad, más posibilidades hay de que se cumpla la hipótesis nula, y cuanto más pequeñas sean las muestras, más posibilidades hay de que se rechace la hipótesis nula, porque más errores se pueden llegar a cometer. Bueno, teniendo en cuenta esto, ya podemos pasar a hacer un ejemplo. Bueno, antes de nada os voy a enseñar las tablas y vamos a ver dónde buscaría los grados de libertad, dónde el alfa y dónde si es unilateral o bilateral. Bueno, dependiendo del estadístico de contraste con el que trabajéis, vamos a tener unas tablas u otras, pero el más normal que soléis trabajar es la TDStudent. Por eso me voy a venir a la página 25 del formulario, que es donde está la tabla de la distribución T o TDStudent. Todos estos valores centrales que están como en esta especie de cajetilla central serían los posibles valores teóricos, críticos o ideales, ¿vale? Que es el valor máximo que debería de tener un empírico para que se cumpla la hipótesis nula. ¿Cómo saber de todos estos que hay aquí cuál será el nuestro en cada caso? Pues muy fácil. Lo primero que me tengo que fijar es acordarme si mi estudio era unilateral o bilateral, si éramos más o menos imparciales. Para ello lo que tengo que hacer es venirme donde pone una o donde pone dos colas. Si mi estudio es bilateral, como yo voy a mirar en dos direcciones, habrá dos flechas, hay dos colas, por eso será donde pone 2. Si mi estudio es unilateral, porque el investigador está obsesionado con que va a ir todo en una dirección, que va a pasar una cosa en concreta, entonces estará siendo un poco parcial y mi estudio es unilateral, habrá solo una cola, una flecha de dirección. Pues de aquí yo tendría que mirar si mi estudio es bilateral o unilateral. Trazaría una línea recta y en esta línea tendría que buscar el alfa, el error humano, que nos da una pistita aquí delante poniendo el alfa. El alfa, que lo normal sería este alfa 0,05 para una cola y para dos colas. Trazaría una línea vertical en el alfa. Y uno de estos valores será mi valor teórico, crítico o ideal. ¿Cómo saber cuál de todos? Pues para ello tendría que venirme a la primera columna, que es donde tendría que buscar los grados de libertad que habíamos dicho que se calculaban con n más n menos 2. Si yo veo que hay unos grados de libertad de 8, pues trazaría una línea recta que donde cortase con el alfa sería mi valor teórico, crítico, ideal. Y este valor teórico debería de ser mayor que el valor empírico y eso significará que se cumple la hipótesis nula. Bueno, habiendo visto esto, ya podemos leer el enunciado, buscar los objetivos, saber si el estudio es unilateral o bilateral y empezar a responder las preguntas.
Quito esto y nos vamos al examen. Recuerdo, examen de septiembre original 2011. Dice así. Un equipo de investigación de médicos y psicopedagogos está realizando un estudio para comprobar el efecto del estrés sobre la sintomatología asmática. Según los primeros indicios de los que parten, creen que efectivamente existe más efecto de la primera sobre la segunda variable y quieren comprobar dicha hipótesis. Hasta aquí están los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos tenían 4 pistas que me podían indicar. Primera, era lo que quería el investigador, los jefes o investigadores. Aquí me lo dejan claro, equipo de investigación de médicos y psicopedagogos, nos hablan los jefes ahí. Está realizando un estudio para comprobar el efecto del estrés sobre la sintomatología asmática. Los primeros indicios de los que parten creen que esa sería la segunda pista. Cuando utilizan un verbo de creer, desear, les gustaría, querrían, estaremos trabajando con un estudio como el que nos interesa a nosotros, es un objetivo, ¿vale? Porque lo que se cree, lo que se desea, lo que se gustaría es el objetivo, ¿vale? Después, otra característica que suele aparecer es que nos suelen hablar de diferencias o diferencias significativas. Aquí no aparece, ¿vale? Solo aparece la palabra efecto, que también nos puede ayudar, pero no es exactamente una palabra clave. Aparte de eso, al final de todo, nos hablan de dicha hipótesis. Recordar a los objetivos también se le llama hipótesis directiva o hipótesis del investigador. Cuando en un enunciado de un problema nos hablen de hipótesis, es la hipótesis directiva o hipótesis del investigador, o sea, los objetivos. Y aquí dice, si esta se viera confirmada, propondrían al gerente del hospital que antes de medicar a los pacientes asmáticos se les hiciera un estudio psicológico para evaluar su grado de estrés y tratar dicha patología si la hubiera. Aquí ya vemos también en estos objetivos, hemos visto que mi estudio es unilateral porque está convencido que a mayor estrés, mayor asma. Entonces no está siendo nada parcial. Cree que uno va a cambiar el otro a mayor. Por eso el estudio es unilateral. Y también veo las dos variables. Una variable independiente y otra dependiente. La variable independiente será la variable causa, que es la variable estrés. Y lo que quiero ver que aumenta o disminuye será el asma. Pues ya vemos que con estos objetivos hemos prácticamente visto todo lo que teníamos que ver. Si bajo un poco más, sigo leyendo, dice, el grado de estrés se ha recodificado en escala alto, medio, bajo. Aquí hay un problema, porque el grado de estrés debería de ser es la variable independiente, y la variable independiente tiene que ser dicotómica. Y aquí me está dando una variable ordinal, cualitativa ordinal, porque cuando aparecía la palabra recodificado en escala, eso era una palabra clave que me indicaba que era variable cualitativa ordinal y nos da 3 opciones donde solo debería haber 2. La forma en que lo soluciona es bajando un poquitito más, donde dice para contrastar la hipótesis, o sea los objetivos, se utilizarán solo los niveles de estrés alto y bajo. ¿Qué ha hecho? Ha eliminado el estrés medio porque no nos interesaría. Aquí ha pasado de una variable cualitativa, la ha convertido directamente en cuantitativa. Lo ha convertido directamente en dicotómica. Lo que ha hecho es dicotomizar la variable estrés. La ha dicotomizado para poder trabajar con ella. Por otro lado, la variable dependiente, el asma, dice, mientras que la gravedad del asma se ha medido con un espirómetro digital que indica la cantidad de aire expirado tras una inspiración profunda, escala 0 a 100. Aquí, como me habla de escala 0 a 100, yo sé que es una variable cuantitativa de intervalo, lo cual encaja con lo que debería de ser. Evidentemente, a mayor gravedad del asma, menor aire expulsado. Se supone normalidad y homocedasticidad de varianzas. Esto es lógico, mi muestra se tiene que parecer a la población. Si no, apaga y vámonos, no va a servir de nada todo lo que estoy haciendo. Y también tiene que ser normal. Si me sale rara, pues tampoco va a tener mucha razón de ser.
Después, vamos a continuar leyendo, dice, se muestran a continuación los datos recogidos en un estudio piloto con los primeros 18 sujetos que acudieron a consulta. Además de las variables anteriormente mencionadas, se ha recogido datos sobre la positividad del test de alergia al polen positivo o negativo y la contaminación del lugar de residencia. Aquí, en vez de trabajar solo con las dos variables que me interesan, la variable independiente y la variable dependiente, va a coger otras dos variables más que serían intervinientes, porque creen que son variables del contexto que podrían llegar a influir en la variable dependiente y convertirse en variables extrañas. Entonces, prefiere el investigador tenerlas observadas para poder comprobar que no está transformando mi estudio estadístico. Además, si bajo un poco más, veré que me dan prácticamente todo hecho. Me da la media, la otra la vamos a hacer nosotros ahora, me da la varianza, que ya os explicaré la semana que viene qué es, las observaciones. Cuando se refiere a las observaciones es el tamaño de la muestra. Va a haber 6 personas del grupo de estrés bajo y va a haber otras 6 personas del grupo de estrés alto. ¿Qué grupo será cada uno? Vamos a borrar esto. Nosotros sabemos que un grupo tiene que ser el grupo de control y otro tiene que ser el grupo experimental, que el investigador debería de estar en medio entre uno y otro y observar por igual a uno y otro, pero a la hora de la verdad esto no pasa. El grupo de control es el grupo tradicional, el que tiene lo negativo, y el grupo experimental es lo positivo. Aquí el estrés alto será el grupo de control, porque es lo negativo. Es negativo tener el estrés alto, por eso se quedará como grupo de control, y el grupo experimental será el estrés bajo. En este caso, como el investigador cree que a mayor estrés, mayor asma, estará mirando todo el rato al estrés alto, al estrés mayor, para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Por eso mi estudio va a ser unilateral izquierdo. Aparte de eso, también me dan el estadístico de contraste, o sea que han hecho ellos la fórmula de la T de Student. Ya me la han dado calculada. Esta P de T, olvidaros de ella, que la vamos a ver mucho más adelante, estas dos, la de una y la de 2 colas. Pero sí, fijaros que me dan el valor crítico de la T de una cola y el valor crítico de la T de 2 colas. ¿Qué era esto del valor crítico? El valor crítico es el valor teórico crítico ideal, el valor que sacamos de estas tablas del formulario y que me permite compararlo con la fórmula y así saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. O sea que realmente me lo dan ya todo hecho. Vamos a empezar a contestar estas preguntas. Empezamos con la 26, que dice así: se ha utilizado un tipo de muestreo. Realmente aquí, en este último párrafo, dice los datos recogidos en un estudio piloto con 18 sujetos que acudieron a consulta. La gente no es escogida al azar, y como no se han escogido al azar, se coge a la gente que me venía a consulta. Estamos escogiendo por conveniencia y por tanto es no probabilístico el estudio. La 27 también la hemos contestado, porque dice el nivel de medida de la variable estrés tal como aparece en la matriz de datos es ordinal, porque hemos visto que hablaba de recodificación en escala, aunque después lo convierta en dicotómica para hacer el estudio estadístico. En el fondo es una variable que es cualitativa de nivel de medida ordinal, porque en el enunciado nos habla de recodificado en escala. Y aquí me dice la media aritmética del nivel de asma expirado en la variable de estrés bajo. Si nos fijamos, no me están pidiendo que haga toda la variable de estrés, para lo cual tendría que crear intervalos reales, ya que estaremos trabajando con el asma, que era una variable cuantitativa de intervalo, porque estaba en escala de 0 a 100. Pero en esta ocasión yo no voy a tener que trabajar con toda esa cantidad de datos, solo voy a tener que trabajar con este grupito de aquí, la gente con estrés bajo. Creo que el estrés bajo será los unos, ¿vale? Entonces, pero esto por lógica, no por nada más. Yo solo tendré que coger los valores de esta gente de aquí, ¿vale? De la gente de asma con estrés bajo, ni más ni menos. Aquí nos vamos a encontrar entonces con una característica,
que yo no voy a tener que hacer, aunque mi variable es de intervalo, no voy a tener que hacer intervalos reales, no voy a tener que hacer como el otro día, que como los variables van de 0 a 100, los valores van de 0 a 100 y es cuantitativa de intervalo, no voy a tener que hacer de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 40 a 60 y de 60 a, ay, qué difícil es esto, bueno, hacéis una idea de los números, de 60 a 80 y de 80 a 100, no voy a tener que hacer 5 intervalos donde estén así distribuidos los valores, no hace falta hacerlo así porque trabajamos con muy pocos números, no voy a necesitar la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite un valor, porque aquí si vemos solo hay un valor que se repite una vez. Cuando trabajamos con muestras pequeñas, no hace falta trabajar los intervalos como intervalos reales, se trabajarían como cuantitativas de razón sin más. Y cuando solo hay un valor o dos que se repiten, no hace falta trabajar con frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas solo se trabaja cuando hay 3 o más valores que se repiten. Si no, no hace falta. Bueno, pues lo dicho, que no hace falta tanto jaleo. Para hacer cálculos, por ejemplo, que me están pidiendo ahí, que es la media aritmética, puedo coger la fórmula sin más, la fórmula que es el sumatorio de x dividido entre n. No hará falta que multiplique cada uno de los sumatorios por la frecuencia absoluta, como habíamos visto hasta el momento, ¿vale? Porque como no va a haber frecuencia absoluta, al haber pocos valores, no hace falta que transforme esta fórmula. Simplemente voy a tener que coger todos estos valores y trabajar con ellos. Bueno, si sumo todos estos valores, será, a ver si me deja sumarlos, será 419, creo. Ahora, para hacer la media sería tan fácil como hacer 419, que suma de 85 más 72 más 75 más 58 más 54 y más 75, y dividirlo entre 6, porque hay 6 filas diferentes. 1, 2, 3... 4, 5 y 6, pues si divido 419 entre 6, me dará la media aritmética que daba 69,83, si mal no recuerdo. Pero va a ser fácil comprobarlo porque me vengo aquí y la respuesta correcta es la C. Esa será la media aritmética, fácil como ella sola. Si continuamos un poco más, la 29 y la 30 también son fáciles. La 29 dice: el estadístico de contraste, según el cuadro anterior de los resultados, es la t-de-student. La elección es correcta, sí, sería una elección correcta. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la t-de-student servía para muestras grandes y también para muestras pequeñas, y la z solo para muestras grandes. En este caso las muestras son pequeñas, son de 6 y 6. Como son pequeñas, yo puedo utilizar la t-de-student, sería correcta. Si continúo, dice en la 30, esto que os acabo de decir, que son muestras pequeñas o grandes, no hay que agobiarse, porque si yo me vengo al formulario, a la página 14, que es donde están las fórmulas estas, mirar que nos lo van a decir, que no nos lo chiva el formulario propiamente dicho. Dice: la t-de-student, muestras grandes y pequeñas, la z, solo muestras grandes, no tiene más ciencia que eso. Pues ya podemos hacer la 30, que también la hemos contestado. Según el enunciado del problema, la hipótesis de contraste de medias a nivel de asma, en función del grupo de estrés, requiere un contraste, pues va a ser un contraste unilateral, porque estábamos diciendo que estaba siendo bastante parcial el investigador. Entonces mi estudio es unilateral. Ya con esto puedo llegar a hacer la pregunta 31, que es la de contraste de hipótesis propiamente dicha. Saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Dice así: para decidir sobre el rechazo de la hipótesis nula, queremos reducir la probabilidad de cometer el error tipo 1 hasta un alfa de 0,01. Error tipo 1 es lo mismo que alfa. De 0,01, no es el alfa normal. El alfa normal es 0,01.
0,5. Aquí quiere un alfa mucho más bajo, ¿vale? O sea, que cree que no se va a equivocar. Como cree que no se va a equivocar, pues mejor para él, pero bueno, él está convencido de que no va a meter la pata. Entonces hay más posibilidades de aceptar la hipótesis nula, de que no haya diferencias entre los valores. Cuanto mayor es el alfa, más posibilidades de rechazar la hipótesis nula hay, y cuanto menores, menos posibilidades. Bueno, aquí, para saber la decisión estadística que tenemos que tomar, si aceptar o rechazar, tendríamos que comparar el valor empírico del estadístico, el resultado de la fórmula que me dan, que es 3,23, con el valor teórico crítico ideal, que no me van a servir estos dos que me dan, no me van a servir estos dos, porque estos dos son para alfas normales. Yo tendría que coger el formulario y irme a la página 25, que es donde está la tabla de la TED-Student, venirme a la página 25, que aquí está, y buscar cuál será el valor teórico, crítico o ideal. Lo primero que teníamos que hacer era venir a donde fuese una cola o dos colas. Si mi estudio era unilateral, vendría donde estuviese una cola. Pues me vengo y subrayo esta primera línea. Una vez que tengo subrayada esta primera línea, busco el alfa que me han ofrecido, el alfa 0,001. Entonces, el valor teórico crítico o ideal será un valor de esta línea de aquí, ni más ni menos uno de ellos. ¿Cuál de todos? Pues depende de los grados de libertad que se miden en la primera o la última de las columnas. ¿Cómo lo sabría? Pues los grados de libertad es n más n menos 2, 2 melchores. Como las muestras serán de 6, 6 más 6 menos 2 es 10. Entonces yo me vendría aquí y donde corta con... No, este no es 10, aquí. Y donde corta con mi alfa de una cola, 0,001, aquí está, será mi valor teórico crítico ideal 4,144. Pues ya tengo el valor teórico crítico ideal. Mi valor teórico crítico ideal es 4,144. Y el valor empírico es 2,23. ¿Cuál es más grande? ¿El valor empírico de las diferencias o el valor teórico, que es el máximo que podrían tener estas diferencias? El valor teórico, como es mayor el valor teórico que el empírico, se cumple la hipótesis nula, y eso significa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Todo gracias a este numerito de aquí. Yo me puedo venir al examen y contestar ya a la pregunta 31, que dice: en estas condiciones, la decisión estadística será no rechazar la hipótesis nula, porque hemos dicho que se acepta. Además, la A y la C dicen lo mismo, no podrían ser la respuesta correcta, porque en un tipo test solo puede haber una respuesta correcta y dos incorrectas. Entonces, la A y la C, que dicen lo mismo, tienen que ser las incorrectas. Rechazar la hipótesis nula es lo mismo que aceptar la hipótesis alternativa o alterna. ¿Vale? Porque yo, cuando rechazo la hipótesis nula, es que acepto la hipótesis alternativa. Pues entonces, aunque solo sea por el cuento de la vieja, podría sacar esta B como respuesta correcta. La 32, que dice: en cuanto a las diferencias entre las medias aritméticas nivel de asma en función del grupo de estrés, utilizando el mismo alfa que en la pregunta anterior, nos están preguntando lo mismo que antes. Esto es muy habitual, que nos pregunten 2 o 3 veces lo mismo para ver si sois, desde todos los puntos de vista, capaces de sacarlo. Hemos dicho que se acepta la hipótesis nula, entonces es que las diferencias se deben solo al azar. La respuesta que dice eso es la C. Se deben probablemente a errores aleatorios de muestreo, porque la A y la B dicen que se deben a los grupos, se deben al grupo de control o grupo experimental, al estrés. ¿Vale? La A dice que se deben probablemente al estrés alto y la B se deben probablemente a los grupos
grupos de estrés y hemos dicho que no hay diferencias, que si encontramos alguna es fruta del azar, es fruto de un error aleatorio, de un error cualquiera. Y por último, y para terminar, veremos la 33, que dice, si nos fijamos de nuevo en las diferencias en nivel de asma, aire expirado en función del grupo, podemos concluir que alfa 0,001, a ver, hemos dicho que se cumple la hipótesis nula, entonces es que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de control y el grupo experimental. Respuesta correcta a la B. Las medias en nivel de asma son estadísticamente iguales en ambos grupos, que la diferencia es prácticamente inexistente entre el grupo de control y el grupo experimental. Pues bueno, esto sería todo. Ya hemos visto cómo se terminaría un examen y cuál es el objetivo que tenemos. Pues con esto nos despedimos y os recuerdo, el próximo día más y mejor, eso sin lugar a dudas. Hasta luego, chao chao.